Dios creo que me ha hablado y también, pues, dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar hoy. Bien, creo que para ir resumiendo, ya vimos lo bueno del trabajo, ¿verdad? Lo que nos compartió la pastora Sin. También ya vimos el quebranto del trabajo. Y yo creo que a cada uno de nosotros, Dios nos habla, ¿verdad? No es porque a lo mejor merezcamos nosotros el mérito, sino ha sido la gracia de Dios que nos ha ido moldeando. Yo recuerdo que pues sí, me gusta el trabajo, pero no le ponía mucho empeño, no aplicaba yo los principios bíblicos. ¿Cuántos de ustedes aquí me entienden que vienen de un trasfondo, ¿verdad? Que alejado de Dios? Tal vez a lo mejor muchos de ustedes no conocen todavía aún parte de mi testimonio, pero pues estoy aquí por gracia y misericordia de Dios. Así es que te voy a invitar, familia, a que me acompañes a orar para que el Señor hable a tu vida a través de la mía. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por el privilegio, Dios, que me das en este momento por compartir tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú el que me use para hablar a tu iglesia, Señor. Que seas tú el que ponga palabras, Señor, de vida, Señor, y de edificación a cada uno de nosotros, Señor. De esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, hoy vamos a ver la redención del trabajo. Pero aquí tenemos el significado de redención. La redención se refiere a la liberación del pecado y de la muerte a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Creo que pues todos, la mayoría a lo mejor entendemos que es redención, ¿verdad? Pero también hay otro significado que dice redención del prefijo re, de nuevo, y emere, comprar. Literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. ¿Te identificas con esto, familia? Bien, pues yo también me identifico, ¿verdad? Claro que nos identificamos. Y hay una historia fascinante que a mí me gustó y te la quiero compartir. Dice, un niño construyó un barquito de madera que se perdió tras ser llevado por la corriente. Días más tarde, él vio su juguete en la vitrina de un local e ingresó ahí para reclamar lo que le pertenecía. Por supuesto, el niño no logró su objetivo. Entonces tú te imaginas aquí el pequeño, ¿verdad? Construyendo su barquito, echándolo en el río, ¿y qué es lo que pasa? Se perdió. Y yo creo que aquí, pues todos hemos perdido algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasó a los que fuimos a los talleres, ¿verdad? Que perdimos el vuelo, ¿verdad? Aquí en este caso, el pequeño fue, y hay risas, ¿verdad? Perdió su juguete. Dice, sin embargo, luego de algunas semanas, él volvió al negocio y compró su propio juguete. Pues yo creo que nos pasa a veces lo mismo, ¿verdad? Perdemos cosas, a nosotros nos pasó al viajar, ¿verdad? No fue casualidad, y bueno, no lo voy a hacer pastor, pero le había dicho al pastor, vamos a regañar a la iglesia, ¿por qué no oraron? Pero no, familia, todo esto fue por un proceso. Dios nos lleva a los procesos y Dios tiene un porqué. Lamentablemente había un accidente que no podíamos evitar, Dios nos guardó, ¿verdad? Y entonces esa fue la causa, a lo mejor de que perdimos el vuelo, pero Dios nos llevó ahí un proceso. Tal vez en nuestra situación fue pérdida económica, pero en tu caso la situación fue diferente porque la pérdida fue que te desviaste tal vez por el mundo, tal vez porque te cansaste del cristianismo y dijiste, Señor, pues yo ya no veo cambio en mí, siempre es lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Agarramos monte, dijera el pastor, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esto nos identificamos, ¿verdad? Que gracias a la redención de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido rescatados y hemos sido librados de que nos esperaba un juicio eterno, familia. Dice aquí, el Evangelio es la buena noticia de la obra de Dios a nuestro favor. ¿Pueden decir amén? ¿Verdad que sí es la buena noticia? Y quiero que me acompañen en sus Biblias, en la carta a los Efesios, capítulo 2. Va a ser del 1 al 10, familia.
Dice así la palabra del Señor: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pues yo creo que aquí en especial yo me identifico, ¿verdad? Porque antes de que no conociera a Dios, pues no es que no me importara el trabajo, sino que era una rutina que te hacías constante, ¿no? Ya sabías tu rutina, que tenías que trabajar, lo que te decían que tenías que hacer. En mi caso, en mi juventud, pues trabajé con mi papá y él me decía: ¿sabes qué? Tú vas a lavar los botes, vas a preparar la fruta para lo que vamos a procesar. Y ya, y yo lo que hacía, pues me apuraba para irme a la calle, honestamente, pues estaba joven, ¿no? Entonces no había importancia ahí. Ahí pues estaba alejado de Dios. Para empezar, yo vengo de un trasfondo católico y pues a lo mejor en lo que me movía en ese tiempo de mi juventud era el baile o el fin de semana, obtener dinero. No trabajaba para mis gustos, para mis beneficios propios. Entonces esto es la causa que a veces nosotros tenemos o desviamos nuestra mirada en hacer las cosas por interés, ¿verdad? No las hacemos a veces por un motivo, por un principio que aplique en Dios. Y para eso, aquí dice una pregunta. Dice: ¿cuál es el estado espiritual de las personas que están separadas de Dios? Pues yo creo que muchos las identificamos, ¿no? En nuestro trabajo, en donde nos rodeamos. Algunos, pues lo voy a decir así, no toman el interés, ¿verdad? Pero aquí quiero que entendamos que tenemos que hacer un principio bíblico, que tenemos que hacer las cosas como si fueran para Dios. Porque si nos vamos y nos dejamos guiar por la gente que dice vamos a hacerlo porque lo tenemos que hacer, pues yo creo que no va a haber crecimiento. Si aquí en tu servicio lo estás dando para Dios y tú dices: no, pues ya me sé la rutina, ¿no? Tenemos que barrer, acomodar las sillas. Pero si tú no lo haces con ese gozo, como si fuera para el Señor, creo que va a crear en ti ese problemita en tu cabecita, que va a decir: bueno, si yo llego temprano, ¿por qué los demás llegan tarde? Yo ya hice esto. Entonces yo creo que aquí tenemos que identificar cuál es el estado espiritual en nosotros, no nada más en los del mundo, sino en ti personalmente. Y bueno, esto ya lo leí. Dice aquí: 3 fuerzas del mal en las que pueden estar esclavizadas estas personas. Aquí dice inciso A: a la corriente de este mundo. Pues yo creo que a veces nos dejamos influenciar a veces por lo que nos ofrece, ¿verdad? Nos ofrece una buena vida, nos ofrece una vida cómoda. Yo recuerdo una frase que decían un pastor, el que no la decía él, sino la decía porque había un dicho en su trabajo donde se rodeaba él: el que no tranza no avanza. Pero no es así, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos que ser honestos y no dejarnos guiar por la corriente de este mundo, sino tenemos que poner nuestra esperanza, que es en el cielo, no en este mundo. Dice aquí el inciso B: al príncipe de la potestad del aire. O sea, muchas veces por nuestra, se podría decir, por nuestra flojera, por nuestra falta de energía. Recuerdo que dice el pastor Gabo que luego a veces tenemos el espíritu de letargo, ¿verdad? Ese de cansancio. Luego a veces queremos hacer trabajos o negocios que nos faciliten la vida y pues no es así. Luego a veces sin querer estamos haciendo pactos con el enemigo. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Aquí se identifican las personas que están separadas de Dios, pero esto también nos sirve a nosotros para que estemos alerta, para que no nos dejemos guiar por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Dice: a los deseos de la carne. Pues yo creo que aquí aplica, pues cuando está uno alejado de Dios, ¿verdad? Nos dejamos deleitar.
Y pues yo creo que a veces esto pasa porque no tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Créeme que si tú no tienes esa visión que cuál es tu propósito de la vida, yo creo que te vas a dejar influir por los deseos de la carne. Créeme que a esta ocasión que viajamos, me sorprendí yo porque pues sí me preocupé al momento, ¿no? Dije, Dios mío, ¿de dónde va a salir para proveer para los gastos? Pero pues tengo una esposa muy hermosa que, que cuando nos comentó esta noticia la pastora, ya mi esposa estaba abriendo la cartera. Dije, ay Dios mío, me saqué la lotería, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo creo que hubiera buscado otros medios, ¿no? Hubiera buscado a lo mejor, no sé, endeudarme o ver la manera, pero pues Dios ha sido fiel y ha sido generoso, ¿no? Cuando nos sometemos nuestra carne, la voluntad de Dios, creo que ahí tenemos que nosotros dejarnos guiar por Dios y Dios proveerá. Porque si empezamos nosotros a crear esas ideas de que decimos, Dios mío, pues ya le hice de una forma, ya le hice de otra, pues ahora lo voy a poner así en un ejemplo, ¿no? Tienes una tienda y que vendas alcohol, dices, no, pues es lo más vendido. Sí es lo más vendido, ¿no? No te prohíben en venderlo. El problema están las consecuencias cuando las personas estén alcoholizadas en tu negocio. ¿Por qué? Porque te van a crear desorden, te van a crear problemas. Entonces muchas veces no es que sea uno religioso, sino tratar de evitarlo, ¿verdad? Porque pues eso llega a haber consecuencias. Bien, créeme que este tema cuando lo leí dije, Dios mío, está muy amplio, está muy hermoso y pues dije, voy a tratar de ser más específico porque pues tenemos 3 horas, ¿verdad? Para compartir. No se crean. Bien, aquí hay 3 beneficios extraordinarios que nos hacen partícipes en Cristo Jesús. Pero antes de esto, voy a leerte en Efesios 2, el versículo 4 y 5. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues yo creo que aquí tenemos que entender algo. La gracia, ya la hemos visto antes, es un regalo inmerecido, es un regalo de Dios. O sea, no te costó nada, simplemente creer y aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Yo creo que aquí Dios de una forma hizo su obra extraordinaria en la cruz, que a la vez a lo mejor nosotros nos revelamos, algunos por películas, algunos hemos leído las escrituras, pero no podemos sentir a lo mejor la presencia esa que tuvo misma de Dios al padecer, al dar su vida por ti. Entonces yo creo que si nos ponemos a pensar y reflexionamos qué es lo que pasó Jesús, lo que realmente dio por nosotros en esa cruz, yo creo que ahí es donde nosotros vamos a empezar a meditar, a trabajar y a valorar, ¿verdad? Dice aquí el punto 1, nos dio vida juntamente con Cristo. Pues es eso, estábamos destinados a la muerte, ¿verdad? Estábamos destinados a pagar pues un precio que no lo podemos haber, no lo teníamos que haber pagado ni con dinero ni con nada, ¿verdad? Tuvo que ser por medio de la sangre de Jesucristo que tuvimos que ser limpiados. Dice el punto 2, juntamente con Él nos resucitó. Yo creo que aquí tenemos que entender qué es lo que realmente significa esto. Juntamente con Él nos resucitó. Muchas veces nos seguimos condenando, nos seguimos a veces preocupando porque pues decimos, Señor, yo recuerdo que cuando me invitaron a servir, decía, Dios mío, ¿por qué a mí? Yo me sentía indigno de tanto pecado. Yo me revelaba a lo mejor como un excusado sucio de trabajo. Ahí nada más le dejamos. Y decía, Señor, ¿por qué a mí? Entonces yo creo que a veces algunos no entendemos lo que hizo Jesús. Él tuvo que
morir junto con nosotros a ese pecado tan sucio que teníamos. Y luego a veces pues no podemos entender o no comprendemos y nos seguimos condenando que ya Dios dio su vida por nosotros, ya fuimos con Él juntamente sepultados y seguimos sintiéndonos indignos. Entonces yo creo que aquí tenemos que valorar mucho lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. El punto 3 dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues gózate en el Señor porque te espera una vida muy hermosa. Obvio, somos de carne, nuestra carne tiene que ser depositada acá, pero tu visión tiene que estar en Cristo Jesús, porque ahí es donde ya no habrá llanto, ¿verdad? Ya no habrá dolor, sino habrá gozo en el Señor. Aquí en el versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron ustedes, no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Lo que les comentaba, ¿verdad? Solamente fue un regalo de Dios y no hay más. A veces los creyentes tendemos a minimizar. Bueno, ya tenemos la gracia, ¿no? Ya tenemos el favor de Dios. Pero ¿qué pasa con algunos? A veces abusamos de esta gracia. Honestamente, hay veces que decimos, pues ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero por no tener ese encuentro personal con Jesucristo, ¿qué hacemos? Nos desviamos, ¿verdad? A veces somos tan bárbaros, ¿verdad? Que a veces despreciamos esa gracia, volvemos otra vez a caer en nuestros pecados, volvemos a caer en nuestro trasfondo. Pero déjame decirte que estando en familia aquí en Creación y Vida Ojo de Agua, puedes acercar confiadamente con el pastor, con la pastora. Hay herramientas hoy en día que tú puedes usar. Está el Instituto Bíblico. Créeme, yo no sabía lo que era hacer una prédica, hacer un sermón. Ahora entiendo cuando a veces los pastores se paran aquí y dicen, recuerdo al pastor Isaías que decía, hoy no dormí. Lo entiendo porque pues no es fácil, llevas una disciplina porque vas a hablar de parte de Dios, no vas a hablar con tus propias palabras. Entonces es bonito cuando te integras en una familia que está cimentada en la base que es Cristo Jesús. Entonces, familia, yo te animo que si aún tú estás batallando, a lo mejor en algunas áreas, porque pues no somos perfectos, ¿no? Todos tenemos debilidades, somos humanos, pero acércate con nuestros pastores, toma una clase en el instituto, lleva consejería y créeme que si tú haces esto vas a seguir creciendo y todo esto te va a ayudar para tu trabajo. Ya no vas a ver el trabajo de una forma como rutinaria, ¿no? Sino lo vas a ver de otro punto de vista. Créeme que en el trabajo no te voy a decir que soy perfecto, ¿no? Tengo debilidades, tengo defectos, pero Dios me ha estado moldeando y me ha llevado a moldear. Yo tengo un carácter un poquito, se puede decir, de mecha corta, soy explosivo. Entonces yo lo que hago cuando me desconecto del trabajo, modo avión, y me dedico a mi familia, porque, híjole, entran los mensajes, grupo de mantenimiento, grupo de supervisores, grupo en la oficina. Es, Dios mío, pues entonces yo creo que aquí se aplica principios, sí, Señor, nos diste el trabajo, pero también tenemos que administrar nuestros tiempos, ¿no? Porque no todo el tiempo es trabajo y trabajo, sino pues vas a descuidar a tu familia. Entonces cuando quieres ver, tus pequeños ya están grandes y créeme que a veces es lamentable. Ahora tenemos un joven ya de 21 años y créanme cómo a veces me duele porque pues por andar en malos, no malos pasos, por andar alejado de Dios, pues me perdí mucho la infancia, ¿no? Entonces créeme que aprovecha esta oportunidad, administra tus tiempos, no todo el tiempo es trabajar y trabajar, sino también dedícale tiempo a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Pues yo creo que aquí hay algunos hombres, ¿verdad? Pues vuélvela a enamorar, ¿verdad? Que no sea todo el tiempo que la estés presionando con el trabajo. Yo platicaba con un compañero del trabajo
oyes, ¿de verdad ya le regalaste flores a tu esposa? Se queda, no, pues si vendo. Pues precisamente por eso, si es tu negocio, si vendes, no porque los vendas, sino un detallito hace sentir bien a veces a la esposa, ¿verdad? Entonces yo creo que si cuidamos estos detalles y nos enfocamos en la familia, pues yo creo que va a enriquecer aquí la familia, ¿verdad? No se crean, pues a veces dicen yo nada más trabajo. No, ese fue una ocasión que estábamos en pandemia, se las voy a comentar. Fuimos a comer ahí unas quesadillas y unas gorditas y todos pues estaban descansando, era pandemia. Y pues yo sí, la verdad llevaba mucha hambre. Y pues como ellos no quisieron pedir más quesadillas, los dos amigos que iban conmigo, digo, a mí cédeme otra porque yo sí trabajo. Y de ahí se quedó esa broma, ¿no? Que yo nada más trabajo, pero no fue eso, fue porque estábamos en pandemia, claro, porque todos ustedes trabajan, ¿verdad? Tienen diferentes oficios, pero pues Dios nos usa en diferentes formas. ¿Y qué es lo que te quiero enseñar con esto? A que si Dios ya te dotó de dones y talentos, los apliques no solamente en la iglesia, los apliques en tu trabajo. Si Dios te ha dado el carácter para ser un líder, lidera en tu trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Estableciendo el reino de Dios. ¿Cómo lo vas a establecer? Aplicando tus principios, cambiando la manera de pensar. Un ejemplo, si en una empresa textil, bueno, yo estoy en una empresa textil, te dicen, no, pues ¿para qué haces eso si eso no es tu trabajo? Tú no oigas esa voz, tú obedece, hazlo porque si lo vas a hacer es como si fuera para Dios. Créeme que eso, aparte de que te va a ayudar a guiar a las personas, que no es que seamos diferentes, seamos raros, sino que aplicamos principios bíblicos, eso te va a ayudar a ti a promoverte, a subirte de trabajo. No solamente te vas a quedar estancado, sino Dios te va a recompensar. Créame que pues a lo mejor no tengo el título de ingeniero, pero pues gracias a Dios me ha dado la sabiduría para trabajar como ingeniero, pero todo eso es gracias a Dios, no es por mi mérito. Entonces, si tú eres un agente del reino y tú aplicas estos principios bíblicos en el trabajo, pues Dios te va a promover. No va a ser necesario que, obvio, todos estamos tachados a que te digan, no, pues es de que tú eres, a mí me dijeron en una ocasión, tú eres como raro, a veces estás bien y a veces como que le entras o no le entras. Pues no, es de que el Espíritu Santo ahí me está darguyendo, no, cuidado, esto no, cuidado, vamos a ser agentes de reino, no vamos a dejarnos llevar por la corriente. Entonces, familia, yo creo que tenemos trabajo cada uno de nosotros, ¿verdad? No simplemente estar esclavizados al trabajo, sino dedicarle tiempo a nuestra familia. Dice, ¿qué es la salvación? En definitiva, un regalo de Dios. Aquí esta pregunta dice, ¿para qué fuimos creados? ¿Sí te has preguntado? Yo creo que sí, ¿no? ¿Te has preguntado para qué fuiste creada? ¿Para qué fuiste creado? Créeme que yo cuando no tenía a Cristo, yo decía, Señor, y me preocupaba porque decía, después que me muera, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Se nos va a olvidar la mente? ¿O nuestra alma, nuestro espíritu va a estar vagando? O sea, como que entraba así como un temor. Pero yo entendí eso, que era la ira de Dios. Cuando experimentas la ira de Dios, es el completo abandono del Señor. Lo puedes ver en el Evangelio, cuando Jesús fue crucificado. O sea, Dios descargó su ira ahí en la cruz. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? O sea, estaba descargando la ira de Dios. Entonces yo creo que así te puedes sentir, no vas a sentir lo mismo, ¿verdad? Nada se compara a lo que padeció Jesucristo, pero la ira de Dios es el completo abandono de Dios. Entonces yo creo que si aquí reflexionas en esta pregunta, ¿para qué fuimos creados? Ahí está la respuesta. Para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. ¿Cuáles son esas buenas obras? Una de ellas, la importante, es llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, si tú ya eres agente del reino dentro de tu trabajo, dentro de tu negocio, pues ahí yo creo que te recomiendo tomar la materia de hermenéutica.
No, son pasos básicos, ¿verdad? Lo que puedes hacer, preparar el terreno. Dile, Señor, dame palabras sabias para compartirle a mis clientes que van a venir a mi negocio. Pon palabras sabias, ayúdame a dar un mejor testimonio, porque obvio la comunidad se va a fijar primero en tu testimonio, a ver si es lo que estás vendiendo, representa lo que estás vendiendo. Si tú vendes falsedad, va a decir, gracias. ¿Verdad? Entonces, pues yo creo que ahí tenemos que partir primero en ser ejemplos nosotros. Yo creo que ya les hablé un poquito del carácter, ¿no? Primero tenemos que crear carácter, porque si no tenemos carácter, pues yo creo que no vamos a poder de ahí administrar nuestro tiempo. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser conscientes y meditar para qué fuimos creados. Fuimos creados para llevar las buenas nuevas de salvación. Fuimos creados para interceder. Yo creo que todos hemos conocido a personas que han pasado por necesidad, familiares en necesidad. Y pues si no eres un agente del reino, o si estás alejado de Dios, ¿qué vas a decir? Pues eso le pasó porque pues, se lo merecía, nadie lo mandó. Entonces, si tú tienes esa actitud, pues créeme que pues entonces no tienes todavía definido para qué fuiste creado o para qué fuiste creada. Entonces yo creo que ahí tenemos que reflexionar mucho, meditar y aplicar. En el versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Pues sabes, ya Dios te había destinado para lo que tenías que hacer. Yo creo que a mí todavía no me caía el 20, por lo mismo, porque yo no tenía todavía claro cuál era la visión. Yo todavía me preguntaba, me sentía indigno, pero créeme que he ido creciendo juntamente con ustedes, familia. O sea, ustedes son nuestra familia y me siento parte de su familia, y creo que aquí es donde a nosotros nos motiva para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos en un ambiente familiar, nos desarrollamos en un ambiente con principios bíblicos. Entonces, si tú empiezas a hacer conexión, por eso te invitamos, aquí hay un comercial, que te vengas a los grupos de conexión. Los grupos de conexión no son solamente para conocerte, saber cómo te llamas, sino abiertamente vas creando esa relación de amistad. Y yo creo que todos sabemos que a veces tenemos necesidades, y aquí hay oportunidad y confianza en que a veces podemos interceder, en que a veces podemos apoyar o guiar. Créanme que yo no sabía algunos de aquí en qué labor trabajaban, y pues muchas veces hay que nada más nos conocemos, pero no sabemos en realidad quiénes realmente somos, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que conocernos. Te invito a que te unas a un grupo de conexión y verás qué bonito es estar en familia. Obvio que pues no somos la familia perfecta, pero lo que me ha gustado de esta iglesia es que siempre hay un objetivo, es ir hacia adelante con la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, yo creo que aquí en el trabajo aplica también, ¿no? Dice, pues somos la obra maestra. O sea, si ya Dios te rescató, ya Dios te salvó, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a trabajar. No solamente hacer las cosas al ahí se va, sino decirle, Señor, pues vamos a seguir adelante, pero con tu guianza, con tu soberana voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas al ahí se va, y pues tenemos que hacerlas bien. Créanme que hay otros países que me sorprendo, porque pues ellos sí siguen un instructivo para hacer bien las cosas. Créanme, si nosotros aplicáramos hacer las cosas bien en nuestro negocio, en nuestro trabajo, yo creo que creceríamos mucho más y creceríamos se podría decir, en ingresos. Pero muchas veces queremos hacer
hacerlo económicamente. Entonces, si tú no tienes todavía definido este concepto que eres la obra maestra de Dios, pues yo creo que tú vas a ser todavía como algunos albañiles, ¿verdad? Dirán, ahí se va. Ahí le echamos mezcla para rellenar el hoyo, pero pues no, se trata de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque fuimos creados y somos nuevos. Sabes, familia, no sé, tal vez tú estés pasando todavía en un proceso, tal vez te cuesta trabajo el identificarte como agente de reino. Créeme que a lo mejor te entiendo, ¿no? Porque si te desarrollas en un ambiente laboral donde lamentablemente hay mucho morbo, donde lamentablemente no hay valores, no se han implementado principios desde la familia, pues yo creo que nos vamos a dejar influenciar por esas personas. Entonces yo creo que aquí tenemos que reflexionar cada uno de nosotros y ser agentes de reino, ¿verdad? No dejarnos influenciar por la corriente que muchos llevan. Entonces yo creo que tenemos que trabajar demasiado. Bien, aquí lo que me gusta en estas notas dice, Dios nos une a Cristo de modo que los logros de Él son también nuestros logros. Créeme que aquí tiene que ver mucho tu generosidad. O sea, ¿cómo estás honrando a Dios? Si ya te fue bien, ya tienes tus logros. Yo creo que tenemos, en lo personal yo tengo un don de dador. A veces luego no sé cómo Dios me provee, pero ahí estamos. Entonces yo creo que aquí es donde tienes que glorificar a Dios con esos dones. Si Dios ya te bendijo, si ya has experimentado esos beneficios grandes de Dios, yo creo que ahí tienes que meditar y darle la honra y la gloria a Dios. ¿Cómo? Dando con generosidad, con tu tiempo, no solamente es dinero, sino con tu tiempo, viniendo a los servicios, viniendo, sirviendo. Entonces yo te voy a invitar, familia, que si tú tienes esa hambre de dar más por el Señor, lo puedes hacer sirviendo también, te puedes unir. De verdad necesitamos muchas manos, por fe vamos a crecer, pero también necesitamos prepararnos, porque no nada más es que vayamos a crecer, sino tenemos que disciplinar, llevar una disciplina y saber el propósito. Entonces tenemos que trabajar, familia, en buen testimonio, en crear carácter y ser obedientes, ¿verdad? ¿Cuántos se van a inscribir al instituto estas próximas inscripciones? Bueno, ya están inscritos unos, pero ¿cuántos más se nos van a unir? No tengan miedo, familia. Nada más van a sentir lo que es no dormir a veces. No, es bonito, familia. Es bonito porque yo recuerdo cuando me tocó la clase de ayuno y oración y homilética. Híjole, cuando me dijeron homilética dije, ¿en qué me metí? Pero es bonito porque fue de la mano. Todas las clases van entrelazadas. Entonces ahí no te voy a decir que soy un gran orador, ¿verdad? Pero Dios me ha ido moldeando. Entonces, si tú te unes a estos procesos, créeme, familia, Dios te va a promover. Dios te va a promover. Te lo puedo decir de verdad con mi testimonio. No quisiera, dijeran por ahí, apantallarte, pero de verdad, Dios me ha ido promoviendo, que a veces digo, Dios mío, digo, pues es tanta tu gracia, tanta tu misericordia que solamente tú eres digno de recibir toda la gloria. Entonces, familia, cuando tú lleves un logro, lo primero que tienes que ser es ser agradecido con Dios, dando tu diezmo, dando tu ofrenda. Y por qué no, a veces, créeme que yo me gozo cuando se levantan retos aquí en esta iglesia. Yo recuerdo cuando llegué aquí, antes el púlpito estaba de ese lado, el piso era de loseta, por ahí estaba Benja con el teclado y fue padre porque pues todavía proyectaban, pues no había todo esto, familia, y si recordamos todavía los que tenemos ya tiempecito aquí, pues podemos decir que Dios es bueno y gracias a tu generosidad, gracias a tu corazón. Sin ti yo creo que
pues Dios lo puede hacer, pero sin tu corazón yo creo que hubiera tardado un poco más. Así es que te animo, familia, que cuando te bendiga el Señor, pues sigas obedeciendo, porque todo lo hacemos para Él, no lo hacemos para los pastores. Eso es bien claro, quiero que te quede claro eso, que todo lo que estamos sembrando es para Dios. Él te va a recompensar, Él va a ver la forma de que tú sigas avanzando y sigas creciendo. Dice esta pregunta: ¿qué ha hecho nuevo? ¿Qué ha hecho Dios nuevo en ti? ¿Qué ha hecho Dios algo nuevo en ti a través de tu trabajo? Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que pues no es nuestro trabajo, ¿verdad? Trabajamos para el Señor. Entonces, si tú te pones a pensar qué es lo que ha hecho Dios en ti en el trabajo, pues yo esta pregunta me quedé, dije, no, Señor, pues para empezar, si estoy poniendo sus principios, que estoy haciendo las cosas como si fueran para ti, pues yo creo que me has hecho nuevo a través de Jesucristo, me has hecho nuevo, y pues ahí es donde tenemos que aplicar, ¿no? Tu cambio, tu forma de pensar, y pues yo creo que todos sabemos y tenemos un propósito por el cual somos llamados. Tenemos que establecer el reino compartiendo las buenas nuevas de salvación en tu trabajo. Yo creo que sí te ha tocado compartir cuando compartes a una persona que, híjole, yo creo que es difícil, lo puedo llamar así difícil porque pues a veces honestamente son groseros, ¿no? A veces te ofenden en lugar de que abran su corazón a recibir al Señor, recibes críticas, pero si tú aplicas los principios en tu trabajo, das un buen testimonio, créeme que esa persona después, te lo digo por testimonio, te va a buscar para que ores. Esa persona es de aquí, de una comunidad vecina, y se enteró de Guerreros de Corazón. Y dice, ¿a poco tienen mucho dinero para andar regalando? Pues no lo tenemos, pero pues Dios nos mueve. Entonces, y ahí es donde empieza a meditar la gente y dice, entonces él sí tiene claro lo que está haciendo para Dios. Entonces, cuando tú aplicas estos principios y lo llevas a través de tu testimonio, créeme que ya Dios ya abrió la brecha, ya preparó la tierra, y ahí es donde tienes que actuar. Ahí es donde tienes que actuar en compartirles, seguirte esforzando en dar buen testimonio y seguir insistiendo. Porque si tú no insistes, pues obvio que esa persona se va a enfriar, se va a alejar. Va a decir, no, pues este nada más fue de un momento. Entonces, ahorita estamos en Guerreros de Corazón, otra nueva oportunidad para ser agentes del reino. ¿Cuántos van a ser agentes del reino ahora que se va a presentar esta oportunidad en Guerreros de Corazón? Amén. Pues yo creo que tenemos trabajo, ¿verdad? Entonces, familia, ve leyendo, ve instruyéndote y ve orando. Es muy importante que entremos en oración todos estos días, porque va a haber mucho trabajo como servidores, y aquí incluyo a todos como iglesia, como familia, que estemos orando, que estemos alerta para que sembremos en las personas ese amor de Dios, que sembremos esa palabra de vida. No simplemente vamos a hacer pruebas, sino vamos a sembrar palabra. Entonces, familia, si tú en tu corazón está venir a apoyar, venir a servir, acércate con nuestros pastores. Ya eres servidor, sigue orando, sigue preparándote, porque es mucho el trabajo que se va a venir. Entonces, familia, pues seguimos avanzando. Gálatas 5 del 22 al 25. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Pues yo creo que aquí son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Si tú aplicas en estos frutos, créeme que ya vas de avance.
Si tú eres bondadoso, eres gentil con las personas, si tienes paciencia, pues te aplaudo, familia, porque a veces a nosotros se nos falta la paciencia, ¿verdad? Pero no es una paciencia de desesperante, a veces es una impaciencia por las injusticias que a veces hay, ¿verdad? A veces nos desesperan. Créanme que ahora en el viaje conocí a la pastora. No la había conocido enojada. No, no se crea. No, a veces uno es impaciente por la injusticia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Familia, perdimos el vuelo y pues por ahí fue ahí dijeran por ahí, plan con maña. Fue plan con maña, pero ahí Dios nos llevó en el proceso a ser pacientes. Créeme que yo creo que si no, Dios no me hubiera moldeado, yo por la pastora le entro ya. Pero pues no, Dios nos creó para ser pacientes, ¿no? Entonces, si todavía tú te preguntas a veces por qué a veces revientas, por qué explotas, porque todavía estás en el proceso. A veces Dios te tiene que llevar a esos procesos para que te fijes. Yo en esta ocasión yo me fijé a través de la pastora y dije, Dios mío, pues ya me rescataste porque si no ahí voy por delante, usted dice cohete, yo digo fuego. Pero no, no familia, todo fue serenamente calmado y pues tuvimos la gracia de Dios que pues hasta ahí nos recompensaron con una buena bonificación que nos ayudó para alimentarnos. Y pues es eso, familia, es el carácter. O sea, si tú entiendes estos principios, pues Dios te va a hacer ver a lo mejor tu impaciencia, pero te va a moldear, te va a recompensar. Dice versículo 23, humildad y control propio. Ahí va el control propio. No solamente a la mejor impaciencia, sino en la carne. No sé qué estés pasando, cuáles son tus debilidades. Yo creo que aquí todavía a mí me costaba, mi debilidad todavía era a lo mejor pues no tanto el alcohol. Uno cuando sale del proceso, cuando uno sale de las drogas, fue una guerra espiritual mi caso. Entonces yo creo que aquí hubo puertas que abrí, pero ahí fue donde empecé a someter al cuerpo en oración. Entonces si tú tienes control propio, si tú tienes algún área, alguna debilidad en algún vicio o sin saber tú ya lo tienes, pero no lo quieres a veces aceptar, pues yo creo que aquí tenemos que someter la carne, ¿no? Una herramienta muy poderosa que te la recomiendo es la oración. La oración y estar diariamente en comunión con el Señor. Créeme que aquí tenemos herramienta, tenemos el TCD. Si tú haces el TCD, créeme que cuando yo preparé este tema, abrí mi TCD de hoy y dije, Dios mío, pues ya lo he visto unos días. Entonces Dios te habla a veces que sin que te des cuenta, Dios te está hablando a tu vida. Dice aquí, control propio, no exigen leyes contra estas cosas. Versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Pues aquí como lo que te venía diciendo, familia, si tú ya eres una nueva persona en Cristo, ¿cuál es tu siguiente paso, familia? ¿Ya te bautizaste? Yo creo que muchos ya, ¿verdad? Pero aquí viene otro acto de obediencia. Entonces, si ya aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, te falta dar otro paso más. Versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, si tú te dejas ser guiado en tu trabajo por el Espíritu Santo, no se trata de ser religioso, se trata de crear tácticas. Ahí te recomiendo el libro de tácticas. Tácticas, cómo puedes ser un agente de reino dentro de tu trabajo. O sea, muchas veces lo podemos hacer. Yo recuerdo en ese libro que hay un ejemplo en una tienda con una persona que llegó ahí que así lo decía el libro, era una bruja, tenía ahí un dije, pero cómo Dios usó a esa persona para establecer el reino, cómo Dios lo usó para ser agente de reino. Muchas veces nosotros tenemos ese temor que
que lo hemos asociado con religiosidad. Créeme que ahora de que fuimos a este evento, pues sí, entendimos que por qué hubo una oposición ahí en no llegar, ¿no? Pero todo tuvo un propósito. Fue para que sigamos creciendo. Todo el proceso que llevamos fue para moldear carácter, para ser pacientes. Y yo creo que ahí es donde tenemos que aplicar, cómo aplicar estas tácticas en tu trabajo. Y créeme que si tú lo aplicas, pues se te van a facilitar más las cosas. A lo menos si la gente no va a querer entenderte, no va a escuchar, es porque no va a ser su tiempo. No los hostigues, no te aferres, sino sigues siendo ejemplo y Dios se va a encargar. No sabemos cómo los va a traer Dios, cómo los va a alcanzar. Muchas veces lamentablemente Dios los alcanza por una tragedia, por una enfermedad, por una desesperación, pero ahí es donde tenemos que estar nosotros firmes y fieles en interceder, en estar preparando la tierra. Dice el versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. 26 dice, no nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni que tengamos envidias unos a otros. Pero yo creo que esto ya no aplica para los que estamos en la fe, ¿verdad? Ya no tenemos esta mala manera de pensar que a veces queríamos competir. Lamentablemente en otros países, en Estados Unidos, lamentablemente el mexicano siempre compite por tener la camioneta más mejor. A veces a nosotros nos pasó, ¿no? Ya había salido la camioneta 2007, ya por finales de año ya estaba la 2008 y ya faltaba el mexicano que aunque se endeudara, pero él ya quería la del año. Entonces nosotros no tenemos que competir con el mundo, nosotros tenemos que ser conscientes a la soberana voluntad de Dios. Si Dios te va a bendecir, te va a bendecir con algo bueno que sea adecuado para ti. Obvio que si tu esfuerzo, tu dedicación te lo mereces, pues tú sabrás sabiamente cómo administrar tus gastos, no tu dinero, pero yo creo que aquí tenemos que hacer las cosas como si fueran para el Señor, no hacerlas como si fueran para el mundo, no hacerlas por los deseos de la carne, no hacerlas por impulsos motivacionales, porque eso trae consecuencias. Pues familia, pues yo creo que todos tenemos trabajo, ¿verdad? Tenemos que poner manos a la obra. Aquí dice una pregunta: ¿cuál es tu actitud ante los tratos no siempre cordiales o esperados? Yo creo que todos no vamos a recibir buenos tratos, ¿verdad? Pero tenemos que responder con una actitud como la de Jesús. O sea, si te ofendieron en el trabajo, obvio no te vas a dejar que te golpeen, ¿verdad? Pero pues si te ofenden, pues tú tienes que orar por ella. Decir, Señor, perdóname porque a lo mejor no tuve el carácter, pasó un mal día, pero que tu actitud siempre sea de ejemplo. Tuvimos una gran enseñanza con nuestro pastor de poner la otra mejilla. O sea, no porque te hayan ofendido vas a poner la otra mejilla, ¿no? Ya hubo una enseñanza al por qué se ponía la otra mejilla, ¿no? Porque era pues hacer sentir mal a los fariseos, podría decir. Pero que tu actitud sea de ejemplo, o sea, que no sea que porque ya te hayan ofendido vayas a hacer las cosas de mala gana. Muchas veces pasa en el trabajo que porque ya te ofendió el jefe, ya te ofendió el encargado, ya es ahora para que se le quite, voy a hacerlo de esta forma. No, familia, tenemos que hacerlo de la forma correcta. Se ríen de nervios, ¿verdad? No, creo que todos pasamos por situaciones difíciles que pues tenemos que crear carácter, seguirnos aferrando a Jesús y tener la mirada puesta en Él, no en las cosas que pasemos o enfrentemos. Dice aquí otra pregunta: ¿qué camino deberíamos tomar en momentos difíciles en que no vemos cómo estamos dando gloria a Dios? Pues yo creo que aquí esto es más que una pregunta. ¿Qué camino debemos de tomar? Pues tenemos que obedecer. O sea, si tus actos en el trabajo no están dando gloria en Dios, pues yo creo que ahí tenemos que reflexionar, tenemos que meditar. Señor, pues analizar, ¿no? Termina tu jornada laboral y
Practica esto, llega a casa y medita en qué fallaste. Ahí es donde se va a ver si realmente tienes comunión con Dios. Cuando tienes comunión con Dios, luego el Espíritu te va a redarguir. Chin, la regaste en esta área, la regaste en esta instrucción que te dieron. Pero si tú llegas y te acercas al trono de la gracia, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar de esa culpa que a veces nosotros sentimos o cargamos, porque a veces pues, somos humanos, no hacemos las cosas a la perfección. Pero si tú tienes ese hábito o ya esa comunión personal con el Señor día a día, créeme que Dios te va a sanar, te va a sanar. Y pues familia, yo creo que todos estamos dentro del barco, vamos a echarle ganas para seguir avanzando en el reino de Dios. Pues familia, no fue mucho el mensaje, pero créeme que a mí me bendijo. Te voy a invitar a que te pongas en pie, vamos a orar.